Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Hoy yo, Fabián Artigas, en representación de mi grupo conformado por Almendra Cisterna e Isidora Rioseco, nos complace presentarles la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo. Esta evaluación tiene como finalidad aplicar herramientas de evaluación ergonómicas y además proponer medidas correctivas tendientes a mejorar las condiciones del puesto de trabajo. El presente dará inicio con la descripción de la actividad, tanto horarios, turnos, funciones y personas que ocupan el puesto. Luego se sigue con la evaluación del puesto de trabajo en base al modelo Job Stress Index, cuestionario sucesos y el modelo ergonómico. Se presentará un diagnóstico ergonómico, seguido de un diagrama de causalidad o Ichikawa. También se plantearán propuestas de mejoras en distintos ámbitos empresariales. Finalmente, cerraremos con la conclusión confeccionada por los integrantes del grupo. Sin embargo, decidimos iniciar el trabajo con una encuesta para sondear el terreno y armarse una imagen general de lo que nos espera. En dicho sondeo se utilizaron a 14 trabajadores, a los cuales se les preguntó con respecto a sus puestos de trabajo y contemplando las cargas a las que se ven expuestos. En la primera pregunta, respecto a si su opinión es tomada en cuenta, el 57% de los empleados considera que su opinión es escuchada generalmente, mientras que el restante siente que pocas veces lo escuchan. La siguiente pregunta es si se siente estimulado. Casi el 60% de las personas dice que muy pocas veces. El restante se divide casi de forma equitativa entre muchas veces, generalmente y nunca. La pregunta que le sigue es si siente que reconocen su esfuerzo. Una minoría del 14% dice que nunca reconocen su desempeño. Sin embargo, los restantes se reparten de forma pareja entre pocas veces y generalmente. La última de esta diapositiva es si se detienen a descansar. De forma unánime se declara que muy pocas veces. En el siguiente gráfico vemos cómo el 14% de los entrevistados no está seguro de qué es lo que se espera de él en su rol como trabajador. Al lado derecho vemos la siguiente pregunta. ¿Tienen materiales y equipos óptimos? Un 29% de los encuestados dice contar con los equipos y materiales adecuados. El restante afirma que son muy adecuados. En la última pregunta se consulta sobre la frecuencia con la cual llega cansado a su hogar. Un 57% de los trabajadores dice que casi siempre llega cansado, mientras que un 43% afirma siempre llegar cansado. El trabajo se desarrolla en el área de atención al público en Panadería DB, ubicada en Talcahuano. Cumple con horarios part-time y según sea requerido por el jefe de sala. Los turnos se dividen en 2 días a la semana, lunes y viernes, en jornadas de tarde y fines de semana en horarios de tarde, sábados y domingos. La labor principal es la atención al público, lo que se basa en brindar servicios de comida, tanto de panadería y pastelería, donde destaca la venta de pan corriente y especial, además de empanadas de diversos tipos, sin olvidar la gran variedad de dulces, tortas y demás. El trabajo en área de embutidos es principalmente el corte de cecinas y quesos. También es considerado en el horario de trabajo la reposición de estos productos constantemente durante el día. Pan cada vez que salgan horneadas y dulces a las 15 horas. Asimismo, productos como bebidas, golosinas y mercadería necesaria para la satisfacción de los clientes. Y la limpieza general del local, la que se realiza media hora luego del cierre. Parte de esta actividad es reposición general, barrer y trapear, ordenar productos y la limpieza de maquinaria o loza. Los días que se requiere cajero, por falta de personal, también toma el rol en este puesto, donde el trabajo consta en cobrar los productos y hacerse cargo de todo lo monetario durante el turno, hacer pasar a las personas y verificar que se respeten protocolos COVID, toma de temperatura y uso de alcohol gel, así también que se cumpla el aforo dentro del local. Dentro de la empresa se encuentran distintos tipos de cargas, las que varían según los roles que se desempeñen en el local.
A grandes rasgos, se aprecia una carga mixta, debido a que entre empleados se rotan las labores según las necesidades de la misma empresa y los empleados afrontan tanto funciones de atención al público, aseo, cocina, reposición, entre otros. Para la organización es utilizado un sistema de turnos de manera rotativa durante la semana para los part-time, que en el caso particular de nuestra trabajadora será de lunes y viernes una jornada de 6 horas de 16:30 a 22:30 y turnos fijos de lunes a viernes para full-time. El rol fijo por sección, ya sea fiambrería, panadería o sala de venta, es asignado por el jefe de sala según sea requerido en el turno a realizar y se elegirá la persona dependiendo de la rapidez y habilidades para cada sector. Dentro del historial de problemáticas que ha registrado la empresa, se analiza que hace 2 meses se registraron 2 accidentes seguidos, siendo el primero uno con la cortadora de fiambres, donde la trabajadora implicada necesitó de 3 puntos y 10 días de licencia, y el segundo fue un panadero que sufrió el corte en su mano por el mal estado de los casilleros. También encontramos incidentes donde destacan las caídas del personal en desnivel ubicado entre la cocina y la sala de ventas de manera recurrente por falta de antideslizantes o la nula mantención de estos. Quemaduras leves en los hornos al momento de retirar productos de manera recurrente y el mal posicionamiento de objetos de apoyo como pizarras o muebles que generan una obstrucción a la circulación normal del personal por el pasillo principal. Aquí podemos ver imágenes de lo dicho anteriormente. En el marco teórico se pueden adoptar posiciones adaptativas para realizar el trabajo a analizar, ya que da lugar a diversas enfermedades, donde al estar mucho tiempo de pie destaca el cansancio y la fatiga. Al ser bastantes horas en esta posición, afecta a pies y piernas debido a las fuerzas y carga aplicadas sobre el hueso, tendón, músculos. Otros factores complementarios a esta posición pueden ser el peso corporal y la duración del ejercicio. También se presentan dolores y afecciones de rodilla, artritis, fascitis plantar, responsable de los dolores intensos de talón, varices, contracturas dolorosas o calambres. Esto dado a la principal disminución del suministro sanguíneo enviado a las extremidades inferiores. Asimismo, vemos afectadas las cápsulas articulares, ya que éstas se tornan frágiles, por lo que están más propensas al desgaste a consecuencia de un menor flujo de líquido articular. También los discos intervertebrales sufren cuando se trabaja de pie de forma prolongada, dado que carecen de riego sanguíneo propio, y los discos deben obtener los nutrientes del tejido circundante para que este intercambio de nutrientes pueda producirse y el disco deba encargarse y descargarse para absorber los nutrientes como si fuera una esponja y para poder expulsar el líquido durante la carga. Esta información fue corroborada por la Asociación Chilena de Seguridad, Decreto Supremo número 109, Santiago, 1968. En los objetivos a analizar podemos diferenciarlos en específicos y generales. Para definir los objetos específicos podemos reubicar muebles que obstruyan el tránsito, proporcionar al trabajador guantes antiquemadura de manga larga, implementar bandas antideslizantes nuevas en lugares estratégicos y también implementar escaleras plegables para la reposición o búsqueda de productos en altura. Por otro lado, para definir los objetos generales se puede modificar los horarios y pausas, cambiar la báscula a una posición más cómoda ya que se encuentra al ras del suelo y cambiar la vitrina por una más compacta. Acerca del personal a evaluar, nuestra usuaria se llama Almendra Catalina Cisterna Santileo, tiene la edad de 20 años y presenta un trastorno ansioso depresivo, diagnosticado aproximadamente en el año 2009, lo que afecta a su situación laboral en cuanto a la resolución de problemas y atención al público. Por consiguiente, la sobrecarga física y mental a la que se ve expuesta durante su jornada genera un desgaste considerable,
Del mismo modo, teniendo en cuenta el contexto pandémico, donde se está en un constante uso de mascarilla y desinfectando áreas del trabajo, se encuentra un factor de riesgo ya que presenta reacciones alérgicas a los aerosoles, poniendo en peligro su salud. Por otro lado, el nulo acceso a descanso causa un agotamiento importante en el ámbito psicológico, siendo este un factor determinante en su área laboral. Asimismo, resulta necesario considerar la contaminación acústica percibida en el lugar del trabajo, lo que emana de las calles principales del transporte público y ruidos ambientales provocados por las conversaciones que se generan dentro del establecimiento o el local. El método que utilizaremos para evaluar carga física será el índice de tensión laboral, o más bien conocido por sus iniciales en inglés, JSI. ¿Cómo aplicaríamos el método? Primero se selecciona la muestra, que en este caso sería nuestro usuario a evaluar. Luego determinaríamos las tareas a evaluar y el tiempo de observación necesario. Posterior a esto se observan las tareas y se designan los valores para cada una de estas de acuerdo a las escalas, que se establecen los valores multiplicadores de la ecuación de acuerdo a los valores de cada variable. Para obtener el valor del JSI y determinar la existencia de riesgos, y por último revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar las correcciones. Como descripción de la tarea tenemos entendido de que trabaja 28 horas semanales, el tiempo de observación serán de 20 minutos, el tiempo del esfuerzo serán de 40 segundos y el número de esfuerzos de 8. Para medir estas variables se deben de considerar la intensidad del esfuerzo con una valoración de 2, teniendo un cálculo de factores multiplicadores de 3, la duración del esfuerzo con una valoración de 2 con un cálculo de 1, el esfuerzo por minuto con una valoración de 1 y un cálculo de 0,5, las posturas de mano y muñeca con una valoración de 5 con un cálculo de 3, la velocidad del trabajo con una valoración de 4 dando un cálculo de 1,5 y por último la duración de la tarea por día con una valoración de 4. Para obtener el resultado se debe de calcular las variables dependiendo del cálculo de los factores multiplicadores. Es decir, JSI es igual a 3 por 1 por 0,5 por 3 por 1,5 por 1, dando un resultado de 6,75. Y dependiendo de esta puntuación se determina un diagnóstico, siendo la valorización superior a 5, que esto indica que la tarea no es 100% segura, que puede tener repercusiones a las extremidades superiores, por ende se recomienda disminuir la duración de la acción que realiza durante su jornada y buscar posiciones neutras adecuadas para evitar las lesiones. En las medidas antropométricas, debido al modelo utilizado anteriormente que evaluaba desórdenes traumáticos acumulados en la parte distales de las extremidades superiores, como lo es los movimientos repetitivos de muñeca, antebrazo y codo, siendo el ángulo interior de 120 en flexión de codo, y en la evaluación de postura anatómica de la mano y muñeca, el evaluador contempló que la posición es muy mala, siendo el ángulo interno de 170,5 y esto es superior a lo estimado que se indica en la variable. El modelo que escogimos para evaluar la carga mental es sucesos. Ya en la evaluación de sucesos, vemos que las exigencias psicológicas están en un nivel de riesgo alto, con un puntaje de 17, cabiendo en el rango de 12 a 20.
lo que es trabajo activo y desarrollo de actividades, el nivel de riesgo es medio, con un puntaje de 7, cabiendo en el rango de 6 a 8. En apoyo social de la empresa, el nivel de riesgo es alto, contando con 8 puntos, cabiendo en el rango de 7 a 20. En lo que es doble presencia, el nivel de riesgo es alto, con un puntaje de 8, cabiendo en el rango de 4 a 8. Y las compensaciones son de nivel de riesgo alto, con un puntaje de 7, cabiendo en el rango de 6 a 12. Diagnóstico. El cálculo de las puntuaciones se realiza con los puntos obtenidos, considerando la sumatoria del puntaje total obtenido en cada una de las dimensiones presentadas. Con esta información analizaremos los niveles en los que se encuentra el trabajador, siendo este alto, medio, bajo, respectivamente. En la siguiente diapo se abordarán intervenciones y propuestas. En el caso de las medidas de ingeniería, en lo que respecta a la mala ubicación de los distintos muebles, la mejor solución es el reposicionamiento de dichos obstáculos, de modo que no estorben o que no dificulten la libre circulación del personal, dado que un obstáculo en el camino del usuario mientras traslada las gabelas de pan podría acabar en un accidente. Del mismo modo, ocurre en las zonas donde la superficie amerita cintas antideslizantes, ya que se han registrado múltiples casos en donde tanto trabajadores como clientes acaban en el suelo. En el caso de las quemaduras por el uso del horno, se podría solucionar con unos guantes especializados, los cuales deben ser largos para poder cubrir las zonas expuestas. O, por otra parte, se puede facilitar un objeto que ayude a alcanzar las bandejas que están dentro del horno. De esa forma no se introducen las extremidades de forma tan peligrosa. Otros implementos que se deben tener en cuenta son el uso de alguna escalera plegable o alguna especie de piso que le ayude a alcanzar lugares altos y que le permita estar cómoda mientras atiende el mesón. Para el caso de la vitrina, es un mueble caro y se abordó la posibilidad de simplemente reubicarlo, y la posición actual es la que menos problemas da. Por ende, se propone hacer una venta de la misma y comprar una un poco más compacta. De esta forma se despeja la vía para el tránsito y evitamos posibles accidentes. La siguiente propuesta consiste en el alzamiento de la báscula, ya que ésta se encuentra a un nivel demasiado bajo y esto hace incómodo su uso, y la usuaria o usuario debe saber descender y ascender con las cargas, debido a que si no pone atención, sufrirá lesiones graves en su columna. En las propuestas administrativas corresponden los horarios y tiempos de descanso. El empleador debe respetar estos tiempos de descansos mínimos legales, ya que por ley es un derecho de ese tipo de trabajador tener un mínimo de 30 minutos que serán empleados idealmente para realizar colación. Aparte de las pausas mínimas por ley, se recomienda realizar pausas activas con los trabajadores que se encuentren desempeñando roles de alta exigencia o con aquellos que lleven demasiado tiempo en una de intensidad igual o menor. Esto se puede complementar con relevos más seguidos para evitar la sobreexigencia de un empleado en particular. También se debe aumentar la fiscalización de los supervisores. Deben velar por el cumplimiento de las normativas mínimas para que la salud del personal sea la óptima y no tengan que exponerlos a accidentes ni a los empleados ni a los clientes. También se pueden implementar charlas y capacitaciones sobre el buen uso de las herramientas de trabajo. Así disminuimos la probabilidad de accidentes en el área como embutidos y cocina. Sobre el diagrama de Ishikawa, debemos comprender que es un método que consiste en la exposición clara sobre problemáticas, con el propósito de analizar una a una todas las posibles raíces del problema en particular. Al aplicarlo, no solo podemos tomar una mejor decisión respecto a la resolución de este problema, sino que también podemos corregir errores o evitar juicios futuros. Nuestra problemática a analizar
se basa en una joven trabajadora que se lesiona con una máquina de cecina provocando un corte profundo en el dedo pulgar. El material no se especifican materiales de protección y ningún elemento puede prevenir el accidente. En el equipo, el disco de la máquina de cecina está en mal estado y el tornillo que da soporte a este disco se encuentra trizado, por lo que no cumple su función. Respecto a la persona, es una persona sin experiencia previa en el rubro. Por comodidad del trabajador, prefirió sostener el producto con su mano y no con la palanca establecida con ganchos especiales. Y al existir solo una máquina de cecina, la presión que ejercen los clientes es muy fuerte en horarios peak, por lo que hace que los trabajadores se apresuren, por lo tanto también se desconcentren y estén propensos a accidentes. Y en el método no existe una inducción previa sobre el uso correcto de las maquinarias. Para finalizar, la ergonomía tiene un carácter integrativo y anticipativo, ya que tiende a crear herramientas, puestos de trabajo o métodos que se van adaptando a las capacidades y a las limitaciones humanas. En otras palabras, cuando se diseña cualquier actividad pensada en alguna participación de personas, es cuando se debe evaluar también los efectos que estos elementos van a tener sobre estos mismos y las personas que interactúan con ellos. En base a este trabajo y los métodos de evaluación ergonómicos vistos en clase, es posible determinar qué tan adecuado es el puesto de trabajo para el desempeño de algún profesional y también los diferentes factores que lo involucran. Estos factores pueden ser medioambientales, psicológicos, materiales, biomecánicos, de cargas, etc. Y logramos concluir que una correcta evaluación ergonómica nos va a ayudar a crear un completo bienestar laboral y también emocional de nuestro usuario.